Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este taller sobre el máster. Estamos en una semana del 4 de mayo, fue digamos, la conmemoración de Star Wars, así que Master Jedis, bienvenidos, los que les guste el mundo Star Wars. Bueno, principalmente la idea es hacer una especie de, digamos, mirar todo, cómo es entregar un máster en las diferentes opciones, llámese finalizaciones de canciones, finalizaciones de audiovisuales. Pregunto, Pablo, ¿se escucha bien? ¿Me ven bien? ¿Está bien la cosa? Técnica que siempre hay Perfecto. como... Bueno, genial. Bueno, una alegría. Eh, Voy a tener a mano el chat por si quieren hacer algunas preguntas, pero vamos a primero a entrar en el tema. Y básicamente lo que quiero pasar, digamos, como para que todos tengan, eh, digamos, como es reforzar el concepto de cómo entregar los trabajos, que ya muchos de ustedes, no sé si todos están en el mundo del multimix, así, o mezcla de multitrack, de todas cosas que tengan que ver con mezclas de sesiones de audio, o algunos tienen compaginaciones en el mundo audiovisual, que son las dos áreas grandes sobre terminar un máster. Entonces, mi idea es, digamos, entrar en la idea de que todo tenemos que ver cómo funcionar, cómo los conceptos que nos hacen ver el máster. Entonces, tengo varios como ítems y marcar diferencias de cómo es un máster y por qué y hacia dónde mejorar todo esto, digamos, ¿no? Bueno, para tener un máster, que siempre el máster representa un estéreo, en principio un estéreo. Hay lugares que podemos trabajar 5.1, otro tipo de cosas, pero digamos que mi idea general era trabajar sobre los estéreos, que son las finalizaciones de las canciones o los audiovisuales. Perdón. Em, la idea es compartir con ustedes este concepto. Hay dos lugares donde incide el máster muy interesante para ver qué hacer. Uno es la mezcla, el lugar previo, el multitrack. Ese multitrack sumado en sí, cada uno de los canales que componen el multitrack dan un resultado, que ese resultado se termina de ubicar en un canal estéreo llamado master. Ese canal master va a recibir todas las informaciones de la música y de los sonidos y las transientes y todo a ese canal master. Y en ese canal master uno tiene el resultado final. ¿Qué cosas se pueden ver en el resultado final del máster estéreo? Em, digamos, las diferencias también tienen que ver a veces, y esto está bueno aclararlo, en los conceptos que uno utiliza para la finalización de los diferentes trabajos que cada uno puede hacer. Por ejemplo, los estilos musicales o el tipo de, por ejemplo, para el lado del estoy tratando de ir hacia ambos lados, hacia los que producen música y también hacia los que producen audiovisuales, porque me parece interesante compartir estas dos áreas. Entonces, los que están en los trabajos musicales, tenemos estilos musicales, llámese, podemos tener, no es lo mismo tener un máster de una música clásica con toda una espacialización, que ahora voy a hablar sobre eso también, y no es otra cosa, podría ser un trap, un género muy moderno, urbano de ahora, que tiene unos sublow, unos graves y una pegada que la música clásica no tiene, entonces el rango dinámico es diferente. Entonces, por eso, los conceptos de finalización tienen que ver con eso, tienen que ver como en función de qué canción uno termina o qué proyecto está haciendo, o en el caso audiovisual, suponer, o una publicidad que tiene que tener una dinámica digamos, picante, por así decir, contra una película que puede tener zonas de hasta incluso de grandes momentos de silencio con pocos elementos que den profundidad. Entonces, en ese punto, el máster tiene como, digamos, dinámica. ¿Qué llamamos dinámica? Los puntos más altos y los puntos más bajos de ese famoso estéreo. Digamos, estéreo siempre está abierto a que sea 5.1, 7.2, todo ese mundo, pero yo voy a tratar de enfocarme en el estéreo, porque el 90% o más de los trabajos que se hacen están enfocados en un estéreo terminado, el máster. Entonces, les decía, los estilos musicales, supongamos una música instrumental, ya de por sí no tiene la interacción de la voz, que la voz, como ustedes bien saben, genera primero la comprensión y el enganche con el receptor o la gente, el público. Entonces las voces hacen hacia a escuchar, a mostrarse. Entonces
hay una tendencia a poner las voces en un plano alto, que eso aplasta un poco el resto de la música. En cambio, la música instrumental, al no tener voces, tiene todo un espacio mucho más agradable de frecuencias, que es también el, el tema del nivel y balanceo entre las frecuencias y los niveles de volúmenes de cada uno de los canales que componen el multitrack. Todo eso incide en el resultado en el máster. Entonces, la pregunta es siempre, ¿el máster a qué volumen va? ¿Va en cero? ¿Va con limitador, con compresor? ¿Qué le ponemos al máster? ¿Qué hacemos? ¿Es bueno mezclar muy bajo? ¿Es bueno mezclar muy alto? Bueno, los puntos para ir como mirando qué se puede hacer. Primero que nada, en el multitrack hay que manejar un balance propio del multitrack. El multitrack, todas las salidas que están en la sesión van a un máster, a un canal que tiene el volumen final. Como en las antiguas mesas de sonido, digo antiguas porque son como que, como uno trabaja tanto en software, pasar a tener mesas de sonido es algo que a veces no se ven, pero siempre están. Como por ejemplo, esto es acá hay un mixer que es digital, pero bueno, tendría su mesa y entonces cada canal se puede manejar. Eh, la idea es que el balance hay que hacerlo en la mezcla. La mezcla es donde nosotros terminamos de balancear si, por ejemplo, si tenemos muchas presencias de graves, llámese de bombo, de bajo o de algún sonido de sintetizador con peso, o en el audiovisual el mundo de los toms que marcan el misterio o las persecuciones o ese tipo de cosas, si eso está muy fuerte, indirectamente va a incidir que todo lo que esté en la parte aguda va a estar más aplastada o va a tener menos espacio en ese estéreo. Digamos que el máster estéreo es una especie de única puerta de salida de todos esos canales del multitrack, que a veces son 16, 32 o a veces muchos más. Pero digamos, esa idea de cómo ese multitrack, como les decía, son los canales de las mesas analógicas, que después siempre hay un canal máster que controla el volumen final de todo lo que pasa adentro. Pero ¿qué pasa? Si hablamos de volumen, siempre el volumen es algo que afecta y se puede manipular desde muchísimos lugares, desde del área de trabajo, o desde los hardware en caso de tener un mixer, desde el mixer. Puedo manejar el volumen desde el propio volumen del fader, puedo manejar el volumen desde la ganancia, puedo manejar el volumen desde los plugins que se ponen, puedo manejar los volúmenes desde los envíos que hago a un grupo master donde puedo poner otro volumen y así. Entonces, ¿qué es la mezcla entonces en esto de este multitrack? Hay que hacer una compensación de todos esos volúmenes. A mí me sucede, por ejemplo, estar trabajando en mezclas de audio de canciones, irme para arriba en general con el audio, y de golpe cuando voy a ver cómo está el máster, porque también existe eso de no darle bola todo el tiempo al máster, a ver cómo está para que no me pase, o que esté fuerte, o que esté bajo, eh, o que bueno, uno a veces va entrando en las ganas de mezclar y escuchar y todo eso, entonces va trabajando en lo que sería poner volúmenes de los diferentes multitracks, diferentes canales, se va emocionando y se va yendo para arriba. Entonces, en un momento, cuando hay que ver cómo está la canción está explotada. ¿Qué quiere decir explotada? Que la sumatoria de todos los volúmenes de ese multitrack dan como resultado un máster distorsionado, que quiere decir por arriba del 0 dB. Imagino que todos entienden esto del 0 dB, que es un umbral de sonido que a partir del cero por arriba de cero se hace una distorsión digital o una saturación analógica, que en realidad lo que produce es sonidos indeseados en una mezcla cuando uno quiere tener pegada, fuerza, cristalinidad, definición, profundidad, todo un montón de adjetivos de la mezcla final o el máster final, como se le dice, en que tiene que ver con buscar esa idea de que todo eso esté lindo y no se ponga en rojo, se ponga sucio, como sería la palabra dirty, o que esté como distorsionado o con picos según los medidores de ese tipo de cosas, que son eh, digamos, podrían ser los lectores de volúmenes de los canales, o algún plugin o simulador, o algún control de las mesas que tienen los búmetros para ver cómo están esos masters. Entonces, entrando nuevamente en eso, el balance de la mezcla hace a que el máster después esté bien en su volumen ideal. Entonces les decía que cuando
tengo las mezclas muy fuertes, lo que hago es una especie de agrupar todos los canales presentes y bajarlos. Por ejemplo, a veces hago que la mezcla me gusta como está, pero está media fuerte, la bajo 4 decibeles. Y eso me permite aflojar esa presión que recibe el máster, porque finalmente el máster hace como de embudo, por así decir. Todos los canales terminan en un solo pasillito de 2 canales. ¿Qué cosas podemos tener en concepto con respecto a cómo escuchar y cómo es la parte de imagen? Entonces voy por este lado. Cuando uno está en los masters, existe la posibilidad de limitar y comprimir para dar fuerza, poner un techo, etc. Pero antes de hablar de eso, me gustaría hablar un poco de el espacio físico donde cada uno trabaja. Que hay algo interesante para hablar y generar como, digamos, como reforzar esta idea de cómo mejorar el máster o cómo tener un concepto de máster interesante. Em, en los rooms de cada uno, sus estudios, sus home studios, sus casas o su computadora al lado de un escritorio, eh, ahí nosotros tenemos una idea de que tendremos de escuchar. Por ejemplo, en el caso, si ustedes están viendo, yo tengo unos parlantes acá que son unos parlantes Yamaha dentro de una configuración que este es mi home studio, es mi casa, es el living, y tengo la posibilidad de escuchar a un volumen interesante, a una distancia, y armar esa famosa triangulación que son la distancia de los parlantes, esta distancia entre estos dos de izquierda a derecha, y esa misma distancia hacia atrás, el punto de escucha, que me alejo un poco, para armar un triángulo equilátero muy sobre la simetría, muy buscado eso. Eso que hace es que uno esté bien ubicado con respecto a los parlantes. Los parlantes varían, sí, claro, por supuesto. Hay gamas de parlantes, calidades, eh, pero eso está bueno que si alguno de ustedes ya los tienen, bueno, capaz que este concepto lo tienen bien en claro, pero es un concepto de poder tener una triangulación con respecto a los parlantes ubicados en un lugar determinado de los rooms. Cosas para tener en cuenta: la irradiación de sublow y graves en el espacio físico es como si dijéramos hacia los 360 grados para todos lados. Y los agudos, que son los tweeters o las bocinitas aguditas, son direccionales. Entonces, justamente apuntarse los agudos hacia donde uno está en el punto de escucha es muy interesante para poder tener un espectro primero abierto en cuanto a los dos agudos en las puntas y hacer una triangulación. Y los graves, que se mueven así como en forma horizontal hacia todos lados 360, hay que tener cuidados con las paredes. ¿Por qué les digo esto? Las paredes, las proximidades de las cajas de sonido o baffles, parlantes, los que ustedes tengan cercano a una pared, trae una reflexión de graves, porque el sonido pega en la pared y vuelve. Si la pared es una pared pura y lisa, si hay un tratamiento de sonorización, de isonorización, perdón, sería con un Sonex, algunas cosas, o una distancia. Porque lo que sucede es que los graves, cuando van hacia atrás, pegan, vuelven y vuelve con el doble. Entonces uno a veces escucha un montón de graves que quizás en su casa empieza a mezclar sin tener tanto control sobre eso, y después cuando genera o hace un bounce o prepara un render, o como ustedes le digan, mix to download, depende del software que usen. Cuando sale ese sonido no tiene graves, porque al escuchar el doble, la mitad quedan en la escucha y la otra mitad quedan en lo que está impreso en ese estéreo. Entonces, ¿es importante esto? Sí, yo creo que dentro de las posibilidades, que cada uno tiene un ejemplo, seguramente, y son todos como diferentes posibilidades de, de configuraciones. Hay un montón, pero digamos, conceptualmente la idea es eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos parlantes que yo tengo? Estos son unos parlantes Yamaha HS80, son una serie anterior a los que hay ahora, que son los HS8, y estos parlantes vienen ya con una idea pensada en función de lo que les estoy diciendo, que vienen controlados de graves. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno tiene una especie de corte de sub-low, a propósito, adrede, para cuando uno pone los parlantes cercanos a la pared. Entonces esa reflexión de sub-low o graves, que puede llegar a ser muy molesta por el momento de mezclar, siempre estoy hablando de mezclar, digamos,
sentado frente a la computadora, a la pantalla, a los parlantes, y tomar esa distancia y escuchando. Entonces esa es una escucha ideal. A veces los parlantes son más chicos, entonces este problema de sublow no lo tienen. En cambio, estos, como les decía, estos parlantes Yamaha vienen con un corte, con un low cut de frecuencias, entonces no hay una realimentación de ese sublow, como les decía. Eso está buenísimo para tenerlo en cuenta a la hora de si van a dar un paso en comprar parlantes, ver si vienen con ese tipo de situaciones, porque si no, tenemos que tener en cuenta que para los home studios usar parlantes chicos para no tener tanta presión sonora, que es otra cosa que también está bueno controlarlo, lo que se llama SPL, que es la presión sonora dentro digamos, el lugar donde uno está escuchando. Esa presión sonora se mide con unos medidores que miren, les voy a mostrar acá en el celular. Yo uso este, que es uno que me bajé hace un tiempo, para medir. Este es, a ver si se ve ahí. Este es un medidor de SPL. Entonces uno pone música, lo pone acá, va al frente, escucha, y mide, y la medición ideal está entre 85 y 90 SPL, que eso sería una medición para, más que nada, manejar una posibilidad de escucha durante mucho tiempo. ¿Cómo se llama la app? Ya te digo. Em, Creo que se llama SPL Meter. Si no, se fijan y pueden encontrarla. Sí, SPL Meter. Eh, si se fijan en el buscador de cada una de sus configuraciones de teléfono, ponen SPL meters o medidor y eso lo pueden conseguir. ¿Para qué es esto? Yo no le daba mucha bola, pero con el paso del tiempo entendí que estaba bueno. Entonces, ¿para qué es esto? Para manejar un nivel que se pueda estar un tiempo largo escuchando. A veces los trabajos nos piden mezclar y editar 6 horas, 8 horas. Entonces no podemos estar mezclando con un volumen desorbitante. Estos parlantes dan un montón de volumen, pero yo siempre mezclo un volumen más bien bajo. Al trabajar en esta idea de estos entre cercano a los 85, 90 SPL, es un audio como, si ustedes lo ponen, se van a dar cuenta que es un audio tranquilo, no es ni fuerte ni por debajo. Entonces, ¿qué se puede hacer con eso? Mantener un audio en una sesión mucho tiempo. Esto también es el punto de la mezcla, pero este punto de la mezcla incide directamente sobre el máster. Por eso vuelvo a este refrescar. Otra de las cosas que también es clave, pero muy importante, es el tema del volumen que uno asigna. ¿Qué quiere decir esto? Em, Cuando uno eh, está trabajando y va a decir, bueno, voy a escuchar la batería. Entonces pone el volumen, toca y lo deja en 6. Y después dice, bueno, voy a poner el bajo. Ah, pero quiero escuchar más fuerte, 7. Se va moviendo todo el tiempo. Cuando uno va a mezclar, la idea es que ese volumen que uno pone, tratar de no tocarlo. ¿Para qué? Justamente para manejar un nivel de compensación, de que no se esté todo el tiempo tocando el volumen. Lo que hacen muchas placas, y está bueno, vienen con atenuadores, o algunas placas, digo, de sonido, o mixers, o esos que se llaman pre para escuchar, que vienen con como mixercitos, como para varias salidas de parlantes, qué sé yo. Todos esos que hay vienen con un atenuador. Entonces uno puede, por momentos, bajar el atenuador y listo. Pero la idea sería que cuando uno trabaja en la mezcla, el botón master no estar subiéndolo y bajándolo en función de una comodidad o necesidad de uno. En realidad hay que tratar de trabajar con el master quieto todo el tiempo. ¿Esto por qué incide? Porque es importante para, digamos, mantenerse en una línea de equilibrio. Si esto va subiendo y bajando, uno pierde ese balance, eje de donde está haciendo las cosas. No se olviden que finalmente todo lo que escuchamos es lo que percibe el cerebro a través de los oídos. Entonces eso, si nosotros subimos, el cerebro se va para, no, bajemos la percepción. Si lo bajamos, aumenta la percepción. Entonces, eso de subir y bajar no le hace bien a manejar el tema de balancear las cosas. Entonces, si quieren, pueden, o sea, no digo que esté bien o mal subir o bajar, sino son conceptos para reforzar esta idea de mejorar los máster, ¿no? Que es, podemos quedarnos en la idea de que todos
podemos trabajar, digamos, por ejemplo, algo que yo hago que es mezclo a gusto. Voy a mezclar la batería, el bajo y las guitarras y las voces no, las voces no, todos los elementos fuertes, pum, 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 un rato, listo. Después mezclo las voces, que me gusta mezclar las bajitas porque me gusta ver que ya tengo como un lugar donde encuentro que se definen las voces en el espacio sonoro de este triángulo que hablamos. Hay un lugar que decís, ahí está la definición, las voces están ahí. Bien. Y entonces después, al otro día, a la mañana, fresco, ya sin tanta invasión, máster quieto en un solo lugar y a mezclar, pero con el máster puesto en ese lugar. Entonces ahí se hace una compensación de lo que uno hizo en diferentes etapas. O sea, lo que quiero decir con esto es que no es necesario estar siempre con un volumen y quedarse así desde el momento uno. A veces uno quiere trabajar más bajo o más alto por gusto, pero digamos que en el momento de ir medio cerrando la idea final de la mezcla, para entregar el máster bien, poner eso, digo. Entonces también este juego de la medición del SPL para tener ahí como una idea de un audio agradable que puede estar durante mucho tiempo. Estos son todos conceptos que se mueven, o sea, según los gustos, las percepciones de cada uno, los elementos que cada uno tenga para mezclar. ¿Qué otros complementos tenemos? Obviamente los auriculares. ¿Qué diferencia hay entre los auriculares y los parlantes? Hay una gran diferencia y es muy importante poder manejar ambos lados. ¿Qué tiene que ver los auriculares o cuál es la diferencia, mejor dicho? En los auriculares, según los auriculares que usemos, en mi caso yo trabajo con Sony 7506 hace muchos años, y desde hace 2 años trabajo con unos que se llaman Audio-Técnica MH50, que son estos, que son súper, pero súper, como de rango de low-end y high-end, súper, así, mucho más que estos parlantes. Eh, ¿Qué quiere decir esto entonces? Que cuando uno se pone con auriculares, tiene una percepción de graves que en este espacio con los sin auriculares no lo tenemos. Incluso de agudos. Estos agudos llegan hasta un punto, en cambio los auriculares, como tienen una calidad especial, llegan más arriba. ¿Son caros? Y sí, tienen un costo más alto que unos auriculares común. He encontrado situaciones de escuchar con auriculares del celular. Qué sé yo, también hay como toda una forma de pensar y una forma de también hacer rechequeos. A veces, por ejemplo, termino canciones y desconecto la placa de audio que tengo acá, que es una Apogee, que es por donde estoy hablando, y termino escuchando en la pantalla a través del HDMI, que transmite de la compu al HDMI, y escucho por la pantalla, y se escucha otra cosa, sin graves, todo mega así nasal, medio como, bueno, como si fuera una película viéndola en Netflix en la pantalla. Pero bueno, eso también me da cosas para sacar conclusiones con respecto a la mezcla del máster. Bueno, si está fuerte la voz, si no se escucha, no se entiende nada, en estos medios muestran otras frecuencias que en los parlantes por ahí con tanto grave están tapadas y después allá se pierden, entonces se adelantan otras cosas. Empieza a ver todo ese juego. Samuel, ¿cuánto cuestan los Audio-Técnica? Y podés googlearlo en Mercado Libre, o podés ponerlo en el mercado de Exosound, que es una tienda que venden ellos. Ahí también lo puedes mirar. Eh, lo que digo es como que yo tengo estos 7506 que son tan más viejitos, entonces me apretan menos que los 50. Los M40 son buenos también. Veo que empiezan las preguntas. Si quieren, hacemos una tanda de preguntas y les voy respondiendo. Los M40 son buenos también. Los M40 son más parecidos a estos Sony, que tienen un rango más corto, por así decir. No van tan hacia sub-low y tan hacia high-end. O sea, el low-end y high-end más achicados dentro del rango y están descansados. Tienen un brillo como medioso que define bastante. Pero bueno, yo con los otros encontré como un espectro mucho más grande. También tengo unos parlantes Adam que no los tengo acá, pero siempre los pongo cada tanto. Son unos parlantes alemanes de altísima gama. Pero bueno, como yo tengo estos, ya los tengo armados, los tengo todo el tiempo. Pero cuando termino algunos trabajos, pongo mis parlantes Adam eh, que digamos son el tope de gama de los parlantes para mi gusto. Hay otras marcas, Genelec, Dinaudio, en fin, Focal. Hay muchos lindos parlantes para escuchar. Los auriculares abiertos tienen la particularidad que dependen 100% de tener un lugar acústico, que es algo que medio que estábamos hablando, que es la idea de reforzar la idea.
¿Qué pasa con los auriculares abiertos? Si vos tenés un lugar como que no tiene un tratamiento acústico, podés tener invasión de sonidos. Por ejemplo, en una casa, yo acá hace un rato escucho la alarma del ascensor del pasillo o el perro del vecino, entonces es un poco, no es lo mismo la sensación, y aparte es una cuestión de costumbre. Yo probé audio técnica abierto, suenan buenísimos, pero tengo la sensación como de que no me encapsulo en escuchar el track, digamos, ¿no? O la mezcla, o lo que se está armando. Entonces, es una percepción personal. Creo que, como en todos los casos, es cuestión de escuchar o ver. Hay algunos que le gustan auriculares Beyer Dynamic, otros tienen otra gama de Sony, otros, no sé, hay tantas marcas muy buenas. Y tiene que ver con lo que uno, con la música que uno hace también, tamaño de orejas. ¿Eso es una pregunta? ¿Es un chiste? No lo entendí. Eh, o sea, hay los auriculares, por ejemplo, tipo in-ear que se meten adentro del oído, yo no me gustan, y hay algunos músicos que se acostumbraron a los shows en vivos con eso, y cuando mezclan en sus casas también lo usan, si tiene que ver con la pregunta de tamaño de orejas. Eh, También lo que me pasa a mí con definir con los auriculares es tener auriculares que sean cómodos, que se puedan intercambiar, que no se enreden, que cuando uno los guarda no se hacen un nudo. Bueno, hay un montón de cosas. Y después está el gusto. Y los que le decía, los estilos. Por ejemplo, unos auriculares abiertos estarían muy bien para escuchar música clásica, para escuchar música de alta gama. Lo otro, por ejemplo, estos que tengo yo, para mí son más para el pop, el rock, el jazz, la música electrónica. Me acuerdo que Sony, después de estos 7506, que fueron muy estándar durante mucho tiempo en la industria de los estudios de grabación, aparece la época de los DJs y sacaron unos de color plateados que eran reforzados en graves, pero tenían un sentido de la construcción. Esos auriculares plateados de Sony, no me acuerdo el modelo, por eso les digo plateados, esos auriculares tenían un refuerzo de sublow y eran mucho más cerrados que estos. Entonces vos decías, ¿por qué? Claro, porque los que cuando están en las discotecas pasa música y al lado está un volumen terrible. Entonces, para escuchar el preview de otra canción, necesitaban tener un volumen contundente dentro de los auriculares, porque si no, tendrían que estar escuchando las dos canciones superpuestas en el PA, y eso ya sería mezclar mal. Entonces, algunos amigos se coparon con eso, y cuando a mí me los dieron para mezclar, dije, che, yo acá no puedo mezclar, esto es una bola de graves, me está matando, no tengo percepción, o tengo que usarlo muy bajito. Entonces, por eso digo, tiene que ver con el gusto personal, o con la idea de que cada uno tenga en función de, bueno, en función de los gustos musicales. Si, por ejemplo, si vas a hacer trap, capaz que esos están buenísimos, pero no nos olvidemos que ahí es a donde quiero llegar, esta comparación entre parlantes y auriculares, es que si uno tiene unos auriculares que muestran unos graves, después capaz que cuando rendería no los escucha, o hay un error de configuración, o hay algo de que los auriculares inventan frecuencias que después cuando las ponemos en otro lado no están, porque a veces hay cosas que inflan, hay parlantes que se dedican a inflar, por ejemplo, parlantes y auriculares, no las dos cosas, pero digo, mi ejemplo es de los Genelec, son unos parlantes que suenan muy bien, pero es un audio medio como manipulado sería. Los Yamahas, estos son súper planos. Eh, y bueno, eso que decís, Casa Deep, es clave también, porque también uno puede mezclar, si quiere, yo mezclo a veces con los parlantes esos, los Bluetooth. Tengo el JBL, a ver si lo tengo por acá. Sí, acá lo tengo. Sí. Este querido. Lo deben conocer. Es la latita de Coca-Cola, pero de JBL. Bueno, yo hay muchas cosas que las termino acá, después de todo esto, de la configuración del estudio, porque digo, ¿para qué? Eh, Me muestra un audio pop, un audio que ya viene con un grave controlado, comprimido, las voces en una definición. Entonces, con respecto a qué, volvemos a que como es todo esto que estamos hablando son los trabajos que nos llevan a mejorar el máster siempre, ¿no? Por eso estamos en este taller. Entonces le decía, si uno escucha unos graves increíbles en unos auriculares, que a veces los auriculares tienen más graves y más agudos que los parlantes.
por ejemplo, yo les decía que estos Genelec vienen como tuneados, como frecuencias molestas atenuadas. Entonces, si uno escucha y dice, uy, qué bien que suena, pero después cuando sale el producto de lo que sería el render o el bounce to disk, como a cada uno le toque según su software, eh, te encontrás con que acá algo perdió. Hay estudios, no solamente parlantes, estudios grandes que uno va, escucha y dice, wow, ¿cómo suena? Saquemos algo, sacás y dices, che, pero lo que escuchábamos ahí ahora no se escucha tanto. Tiene que ver con la incidencia de cómo se escucha el pre que tiene para escuchar el estéreo, o a veces los pre pasan por unas consolas terribles, que esas consolas son para escuchar, pero no están grabando lo que está escuchando la consola, sino que están mostrando desde el Pro Tools a la consola. Entonces eso que escuchamos, digo, wow, pero en el Pro Tools se está grabando otra cosa. Digo el Pro Tools porque es el software que yo más uso en cuanto a nivel de grabación. Pero ¿se entiende este concepto? O sea, a veces nosotros estamos escuchando, cuando por ejemplo en este caso escuchamos directamente de las placas de audio en el modo Gareño o en el modo Home Studio, si uno tiene los auriculares enchufados a la placa, ahí vamos a escuchar lo mismo que renderea. Ahora, si de la placa vamos a un mixer y ponemos un auricular en el mixer, si nosotros vamos de la placa a un mixer, digital o no, y ponemos un auricular en el mixer, ¿qué vamos a estar escuchando? Vamos a estar escuchando lo que la computadora envía al mixer y a su vez lo que el pre de ganancia de los phones nos da. Entonces eso va a dar un audio que no va a ser el mismo que la compu. Entonces jamás vamos a tener lo mismo que dice la compu escuchándolo en los auriculares. Por eso, si trabajan con placas de audio, los auriculares van en las placas de audio. Y si uno después sale y escucha en los parlantes, sale desde la placa del audio a los parlantes. A veces se puede ir a un OneNote, que es el uno de Mackie, que es para tener varias salidas de diferentes grupos de parlantes. Bueno, en fin, eso es como delicado, porque si no, empieza dos puntos importantes, pero muy importantes a la hora de terminar cosas. Acostumbrarse, por ejemplo, ¿cómo vas a decir, bueno, cómo voy a mezclar acá? Sí, yo acá me acostumbré, mezclo acá y a veces hasta mezclo mejor que en los Yamaha porque sé que lo que escucho acá, sacado por mini plug, así como muy, muy ordinario, berreta, pero ya le encontré la vuelta. Entonces, cuando uno le encuentra la vuelta a los elementos que lo rodean, eh, directamente eso es implacable, porque supongamos que cada uno tiene un equipo viejo de audio, llámese esos multicomponentes que venían, y uno escucha la música ahí. Y después cuando está mezclando, trabajando en eso, coincide audios que están buenos y que funcionan. Cuando los pasás y los bajás, suenan lo que vos estás escuchando. Es porque te acostumbraste y ya sabes, no, acá le tengo que sacar esos graves porque si no, después revienta. Y si escucho esos aguditos, distorsiona. Entonces es como decir, hay que acostumbrarse a los elementos que uno tiene y puede llegar a sacar súper grandes resultados. Conozco muchos ingenieros de sonido de altísima gama y tienen unos parlantes rarísimos. Aparte de los que son profesionales, tienen parlantes raros de sus equipos viejos, de toda la vida, un pasacassette, cosas así. El que es el típico de rapero que se va así, bueno, esos con un RCA escuchar ahí, esas mezclas, ellos ahí entienden todo porque tienen muchos años de escucha en esos y pueden definir cosas que capaz no es todo tan técnico y tan medido sobre, no, los hercios acá, los de, bueno, poné, cortá, pica. No, no, es un poco también lo que a uno le pasa auditivamente. Bueno, voy a mirar acá un poco qué dicen. Me pasó con unos cerrados que aumentaban los graves como abiertos y los notos más estables. Bueno, eso, la comparación no sé si son de la misma marca, pero bueno, a veces las marcas, hay algunas marcas que son más brillantes, otras son más opacas. Por ejemplo, un auricular gran auricular, la opaquez de las frecuencias es para que uno se ponga los auriculares y escuchar mucho tiempo, porque si no se hace una fatiga en el oído que se empieza a perder los agudos, entonces después cuando terminas de mezclar está todo agudo porque tus agudos se apagaron, pero en el DAW uno le va metiendo. Hay unos que son, unos Sony que salieron hace un montón de color blanco, como si fueran unos auriculares económicos, que están para tener ahí como para ir a pasear con los auriculares, y que, bueno, nada, me los prestaron y un día dije, pero esto estaba todo así como muy sin agudos. Claro, es para estar escuchando música andando en bici, no sé, saliendo a caminar, qué sé yo. No es lo mismo que buscar, estos auriculares tienen mucho brillo, definición, high-end, todo para entender frecuencias y nivelar todo eso. Entonces,
Por eso digo que a veces eso depende de cada uno, pero también los costos, porque los auriculares a medida que son más caros tienen mejores prestaciones, eso es clarísimo. Bueno, a ver, por eso digo, bueno, entre abiertos y cerrados es un tema de gustos. A mí me gustan más los cerrados. También me gustan los cerrados porque cuando uno graba en estudios, si vas a grabar, si tienes auriculares abiertos no sirven para grabar porque la música sale y te inciden sobre el micrófono. Si pones un condenser, se va a escuchar más la música que la voz. Por ejemplo, es un detalle, pero es algo también que a mí me da ganas de contarles. A ver, esto es otro tema, pero ¿tenés alguna opinión sobre el DAW Reaper? Bueno, em, varios de mis alumnos usan Reaper. Mi opinión es que, bueno, primero que está muy bien, pero muy bien. Segundo, que tenga la posibilidad de que sea gratis y que haya actualizaciones y todo, me parece bárbaro. La verdad es que yo no trabajo en el Reaper haciendo mezclas, pero sí puedo, por ejemplo, importar unos estéreos y ver algunas cosas, porque lo que todavía me falta hacer en el Reaper, que lo hago en otro software más que en el Reaper, mis tres software principales son el Ableton, Logic y el Pro Tools, hablando de DAW, ¿no? Entonces, el Reaper es un agregado de este año, por así decir, en mi conocimiento. Está buenísimo, encuentro que está fácil de manipular, de automatizar, en fin, todo. Lo que no sé bien, que es lo que me falta investigar, es cómo hacer que los plugins que tengo instalado en la compu, que yo tengo un montón del pack de Waves, tengo un montón de plugins que son digamos, de empresas, que los tengo dentro de Pro Tools, y Virtual Instrument y todo, no sé cómo si eso se vincula automáticamente o hay que hacerlo, bueno, es algo que no lo tengo claro en el Reaper. Pero para decir algo, el Reaper es un software lo más parecido que hay al Pro Tools y al Nuendo o Cubase. ¿Por qué les digo esto? Porque para mí la diferencia que hay entre los tres software que les nombré, que fue lo que me llevó a mí a laburar con esos software, el Pro Tools es el aliado número uno de un estudio de grabación, por un montón de factores, agrupar canales, grabar en playlists enteros, cosas que en otros software no me han sido tan sencillo. Eh, por otro lado, todos los estudios que voy tienen el Pro Tools, como es la herramienta estándar de por sí. El Logic es un software que es maravilloso, tiene una prestación para producir. Por ejemplo, estamos con una compu y el Logic y podemos hacer todo. Tenemos todo y es todo nativo. ¿Qué quiere decir nativo? Que no que tengo que bajarme plugins para que... No, tengo los compresores, tengo el drummer, que es un sistema de simulación de baterías acústicas o baterías electrónicas a través de un sistema como de XY que uno elige la cantidad de golpes y el volumen de los golpes y la complejidad de eso en los estilos, por estilos. Los que tienen Logic saben lo que estoy hablando y los que no le estoy contando, que el drummer es como una baterista virtual, tanto en música electrónica con sonidos muy buenos, como de música acústica con simulaciones de batería tipo Ludwig, tipo Gretsch, por así decir, o una rockera tipo Peer o Tama. Pero digamos que todo eso en el Logic te permite producir de una forma, con un solo programa que tiene todo. Tiene los compresores, limitadores, efectos, todo, reverb. eh, Tiene una gran librería de sonidos propios de todos los Virtual Instruments, sintetizadores, simuladores de piano, simuladores de Hammond, los Vintage Key, por así decir, de estos que digo, Hammond, Wurlitzer, todo eso, y los sintetizadores modernos o vintage que son modernos como DX7, ARP 2600, Moog, Minimoogs y todo, o sea, muy completo. Y además tiene una librería de loops, donde tiene sonidos simples y sonidos de canciones directamente súper complejas. Entonces uno puede utilizar y traer de esa librería y generar, por ejemplo, texturas. Hay de todo, hay desde música electrónica, beats de música electrónica, hay percusiones africanas y percusiones del mundo, hay guitarras haciendo acordes tipo la mayor, re menor, entonces uno con una guitarra acústica bajando loops puede armar una canción. O sea, el Logic tiene es muy completo para producir. Y el tercero que me queda, que también lo usé mucho tiempo y lo sigo usando, es el Ableton Live. Justamente como dice su nombre, live es para en vivo. Se usa muchísimo en los sets en vivo. ¿Por qué? Porque tiene una prestación
de configurar muy, pero muy de manera casi instantánea. Cualquier controlador externo, uno lo puede hacer que el live controle lo que uno quiere. Entonces eso nos permite, eh, por ejemplo, setear si quiero que este fader mueva el volumen de cada uno, o este fader quiero que sea el paneo, o en fin, la posibilidad de setear el live es genial, es muy, muy eh, completa, digamos. Y también lo que tiene su primera herramienta, que es la que lo hizo distintivo, es el Warp Time, que es la herramienta que nos permite, eh, ¿cómo decirlo? La música viene en un tiempo, con unas transientes que dan unas marcas. El Warp toma esas transientes como bits y los acomoda a cualquier otro tiempo que uno le va asignando. Entonces canciones que están rápidas se pueden mover como un fuelle, por así decirlo, porque cada punta del fuelle sería las transientes, se puede mover, mejor dicho así, y eso hace que tengamos una posibilidad para remixar de muchas canciones. Un ejemplo clásico de uso del live, ese hace un tiempo ya, pero es esos DJ de fiestas de 15 que ponen todos los temas del rock nacional o todos los temas en joda a un mismo tiempo. Entonces ponen un bombo en negras y van pasando los temas de los Caixa, los Decadentes, Capanga, en fin, los Pericos, no sé, los Enanitos Verdes, toda esa serie como de baile en joda con el mismo tempo. Eso lo hacen con el live, que es el Warp Time, que hace después, con el paso del tiempo, el live fue el pionero en eso. Y fue muy distintivo porque para hacer los remix, clave. Entonces, después con el paso del tiempo, el Pro Tools se fue mejorando y apareció con el Elastic Audio, que es la misma función, pero con otros parámetros, pero es la misma función. Y en el Logic se llama Flow Flex. El flex de Logic también es esa misma función con otros parámetros. Y esos parámetros a la vez están gobernados por el BPM de cada canción. Entonces, cada canción que se pone un BPM, los parámetros. Por ejemplo, tenemos una canción pasada por el Elastic Audio, por el Flex o por el Warp Time. Cuando le cambiamos el tempo, está, por ejemplo, en 120, el estándar, y lo llevo a 130, la canción se apura, pero no se desafina, no es que se pone más agudita, como pasa con el pitch, que es lo que desafina en velocidades. El Warp Time, el Flex y el Elastic Audio lo que hacen es acelerar la canción, pero sin perder la afinación original. Eso es lo que hizo genial, digamos, Ableton, que después los otros dos software los hicieron. Entonces, volviendo a Reaper, yo no sé si Reaper tiene esta función, me parece más que se parece al Cubase, que también creo que lo tiene, pero nunca lo entendí, esta función. Así que bueno, después, entrada digital y con un DAC externo. Eh, no entiendo la pregunta, Samuel. Y después tengo un mixer Yamaha con interfase USB. La PC envía el audio al mixer por MIDI y yo escucho esa salida. Está alterando el audio final. A ver. Un mixer Yamaha con interfaz USB. El audio al mixer por MIDI, eso no lo entiendo. O sea, el mixer Yamaha tiene un enchufe USB. Entonces el audio va por USB. Eh, Camilo, me contestaste que, bueno, no sé cómo estás contestando. MIDI USB. Ah, bueno, bueno, usás va por USB. El MIDI es otro lenguaje, no es el lenguaje de audio. Pero si vos estás usando la Mixer Yamaha como interfaz de USB, claramente el audio final es el mismo, no está alterado. Lo que sí altera es si vos venís con una salida de cables entrando a tu Alexa y escuchás por ahí. Siempre, como yo dije siempre que lo que escuchemos que esté en la placa de audio, eso sirve. Por ejemplo, yo acá, esto es una DJ03 Mixer. Bueno, acá está medio tapadita porque para que no le entre tierra. Ahora no la estoy usando. Pero esta es una DJ03 Mixer, es una placa de audio. Entonces, los auriculares que enchufo acá me demuestran lo mismo que suena dentro de Pro Tools. No es que viene lo que digo es que no pasar por una etapa analógica para ir a un mixer y ahí escuchar con auriculares y creer que ese es el audio. ¿Se entiende el concepto? O sea, la idea es que nosotros escuchemos la vuelta de la computadora, o sea, del DAW, en la placa que está siendo el origen donde están las entradas y todo eso. Va a llevar a exponer en el canal de YouTube. Ah, bueno, gracias Pablo. Eh, Preguntando si es ideal usar
siempre la entrada digital USB de una interfaz de audio o el DAC. La entrada digital USB es para conectar la computadora, o sea, el software, con el... Hay mosquitos, por eso estoy haciendo así en el aire. La entrada digital es USB es para conectar el software con el hardware, o sea, el hardware con el software, por así decir. Es para eso, o sea, eh, no entiendo bien la pregunta. Si es ideal usar siempre la entrada digital USB de una interfaz de audio o el DAC. DAC, ¿qué sería? Porque por ahí me estoy eh, con un DAC. DAC, no sé si estás diciendo DAW y estás diciendo DAC o es otra cosa. Me decís, Samuel, que no entiendo bien. Dowsers, Digital Analog Converter. Em, entonces el conversor, bueno, un conversor analógico, por ejemplo, ¿vos cuál tenés? ¿O vos no tenés un conversor analógico? Ok, entonces vos tenés una compu y tenés una placa de audio. Ese es tu conversor digital, de analógico conversor. O sea, en mi caso tengo este DC03 Mixer y esta Apogee. Eso es lo que entiendo. Siempre que usemos lo que nos conviene en cuanto a la conversión es usar las placas de mejor calidad, por supuesto. Por supuesto. ¿Le puede transmitir sonido por USB? El sonido va por USB, porque en realidad es la conexión entre la placa y la computadora. La computadora es el DAW, es el software. Y lo que hace el hardware es, eh, por ejemplo, en la Digi puedo enchufar el micrófono, que es analógico, entra analógico, convierte y lo pasa a digital. Y después para escuchar viene digital y lo pasa analógico para escuchar. ¿Se entiende? El flow es así, digamos. Uno entra a las placas analógicamente por un cable Canon a través de un micrófono, entra y esa conversión que hace la placa sale USB o Firewire, que es otra forma de pasar a la computadora, al software. El software lo levanta, graba, y después cuando nosotros ponemos play para escuchar el software nos envía ese audio digital a la placa y lo escuchamos analógicamente por la salida de auriculares. O sea, hay conversión y reconversión. Por eso hay latencia, porque hay una diferencia entre el momento de que uno pone a grabar y lo que tarda en llegar lo analógico a convertirse a digital. Las placas, a medida que son más caras y de mejor calidad, se escucha menos y tienen mejor calidad de grabación, valga la redundancia, en cuanto a las conversiones. Eh, bueno, voy a seguir con otros conceptos que también tengo acá anotados, me hice un listado. Es, para tener la equivalencia en el formato perdón, en el máster, estamos tratando de cuidar el formato. A esto me quería referir. O sea, para tener una equivalencia quiere decir que esté bueno. Si nosotros, por ejemplo, empezamos a grabar en una sesión de 88-224, que es la conversión de un estudio, o 44-116, el máster después cuando uno lo genera, está bueno también generarlo en ese audio. Y si va a pasar, por ejemplo, si nosotros trabajamos música para después pasársela a alguien de video, o para que hagan un videoclip o una pieza audiovisual. En fin, hay varios. Entonces digo, eh, si nosotros trabajamos pensando en el video, antes de abrir la sesión y poner el primer minuto de grabación, por así decir, es bueno hablar del formato en el que se va a trabajar con la gente de video. Entonces la persona de video va a decir, no, nosotros estamos filmando con unas cámaras X y el audio va a quedar en 48-24. Bueno, muy bien. Entonces la gente que trabaja en audio, o ustedes, o nosotros, bla, bla, preparar las sesiones y abrirlas en 48-24, o en su defecto 96-24, para que la idea del 96 o 88-200, la idea es que si nosotros trabajamos en 44-100, 88-200 representa el doble. Y si trabajamos en 48, 96 representa el doble. Entonces ese cálculo de pasar un archivo de 96 a 48 va a dar exactamente la mitad, no me da números con coma. Esto me lo explicaba una persona que hacía mastering, que me decía,
Si trabajás en 88-200, no podés ir a 48 porque la relación es 1, no sé cuánto, y entonces eso genera como una especie de algoritmo en error. Entonces, si vas a trabajar en 48 o 96 o 44-100, 88-200 son las opciones. Y así sucesivamente, los que tienen conversores 192 o no sé, esos más arriba todavía, bueno, pueden hacerlo. Lo que quiero decir con esto, que es muy importante establecer el formato de grabación si uno va a tener que compartir. Y otra cosa es eh, tratar de esa interacción que sucede mucho hoy en día. Te mando, me mandás, me grabas una voz, dale. Y resulta que uno está trabajando en 44, el otro manda en 48 o viceversa, y después se convierte la conversión. Siempre que hay conversión de audios que están grabados en otro formato, hay pérdida de calidad de audio. Entonces esto es importante para generar un mejor máster. ¿Se entiende? Asterización, que no sé qué quiere decir asterización, no lo tengo en claro eso. O masterización, te faltó la M. Bueno, si es masterización, ahora voy a hablar del tema. Falta un ratito, ya vamos a llegar. Entonces, seguimos con el tema de los formatos. Recuerden entonces que, por ejemplo, los formatos también inciden sobre hacia dónde va el resultado, hacia qué va a ir el proyecto. Por ejemplo, si el proyecto va a terminar en un videoclip que va a subir a YouTube, todos saben que el formato de compresión es el H264 de video y la compresión de audio es AAC, que es un formato de compresión estándar de estas plataformas digitales. Entonces digo, hay que tratar de tener en cuenta todo eso para justamente no tener como diferencias entre un proyecto y otro, o los proyectos que se van, gente que te manda un audio y vos me lo mandás y te van mandando en diferentes audios. Y sincronizarlos, bueno, ni que hablar eso más todavía. Eso es parte de los formatos. Entonces digo, ¿es otro concepto para tener en cuenta? Sí. Muy importante, sí, porque lo ideal, por ejemplo, les pongo un ejemplo de cómo trabajo yo en los discos. Voy a estudios, voy a un estudio que no es mi casa. Yo acá hago la postproducción del audio. Grabo en un estudio con una super configuración, 34.000 canales, por así decir, muchos micrófonos, las baterías, los instrumentos, muchas tomas de muchos instrumentos a la vez, o sea, tomas de 18, 20 canales a la vez. Entonces, que eso obviamente acá no lo tengo, entonces hago eso. Entonces, en el momento que voy a grabar, ya sé en qué formato voy a grabar previo para que después cuando vengo acá poder editar y seguir en esa línea. Entonces, si voy a, por ejemplo, les pongo un ejemplo, Romafonic, el estudio de lo que era antes Circo Beat, que es donde voy muchas veces. En ese estudio grabo en 88-200, tengo toda una parafernalia, grabo las canciones, todo, y después cuando vengo a la postproducción en mi casa, las sesiones abren en 88-200. Entonces, ¿qué hago? Mantengo el formato y todas las bajadas, render, bounces, todo siempre en 88-200. El último momento para bajar a 44-100, 16 bits, es al final de todo, ya en el mastering, todo masterizado, que ahí sí lo bajo para después subirlo a plataformas digitales. Que las plataformas digitales hoy en día también juegan en ese formato que estamos hablando. Juegan en que no suben 88-200, 24, no, suben 44-100, 16 y algunas 44-100, 24. Muchas suben MP3. Yo no soy amigo de subir MP3, pero a veces hay plataformas como Beatport, me parece que se llama, una de hace muchos años de música electrónica que sube MP3 en 320, que es la mejor calidad. Pero bueno, no sé, para mí el MP3 es algo como que no está bueno generarlo uno, sino que bueno, si las plataformas no te dan opción, bueno, pero hoy en día las plataformas dan opción de trabajar en WAV. Por ejemplo, Bandcamp te pide WAV. Después, no sé, las subidoras, estas empresas que suben los diferentes sonidos perdón, sonidos no, los diferentes temas, singles o álbumes, te piden formato WAV. Entonces digo, hay que tener en cuenta eso también a la hora de para dónde va a ser el proyecto, qué hacer. Entonces, bueno, lo que digo es que tengan en cuenta eso y que hay que darle bola a lo que no importa, bueno, como quieras, mándamelo. No, tiene que haber un formato establecido para trabajar. Eso optimiza mucho la forma de la conversión y cada vez que hay conversión hay pérdida. Entonces, o sea, conversión, digo, si te mandan un 44, 48 y lo tenés que pasar a 44-100, primero que hay un probable
problema de sincro. Si no, si ese problema no existiera, si vos podés poner un proyecto de 48, exportarlo a 4400, eso ya estás haciendo un paso de conversión. Entonces, a cada paso de conversión hay un poco de pérdida, por más que sea digital. Entonces, lo que estoy tratando de decirles es que tengan bien en presente entonces el tema de los formatos con los que van a trabajar. Bueno, a ver qué me dice. El año pasado, para un radiotrato, todos me lo pasaron grabado en el celo y uno grabado en estudio. Y editar, con esto me costó. Claro. Bueno, el tema de los celulares, para tomarlo así como una nota de color, eh, los celulares tienen el modo perfecto para percibir. En tiempo ya lo perciben. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Inmediatamente encuentran que se puede grabar ya. Uy, acá, pum, filmé, pum, pum, grabé, puse el microfonito, dije, hola, grabé un mensaje, te lo mando. Por ejemplo, el WhatsApp, el clásico mandado de WhatsApp, tiene una compresión que suena peor que un MP3. Entonces, todo eso que te mandan por WhatsApp ya suena pésimo. Eso, eh, cuando a veces te dicen, bueno, pero es lo que pude hacer. Bueno, listo. Entonces ahí empezamos a entrar a un juego, un juego complejo. Cambio, bueno, por eso digo los formatos. Pedirle a la gente que no grabe, que no, que no grabe en WhatsApp. Dicen, no lo sé, que Telegram graba mejor, que no comprime. Pero bueno, no sé, entonces les estoy diciendo mi percepción sobre el celular, que es algo que es como una herramienta pop que habilita a grabar en cualquier momento, porque no es lo mismo tener un celular que tener un estudio, obviamente. Entonces, nos permite, pero no es la idea. Para mí el celular está bochadísimo de grabar para hacer cosas profesionales, para hacer cosas de tipo, no sé, para divertirse, para hacer algo, para mostrar una idea, che, te muestro la idea de la canción, bueno, pones el celular, tocas la guitarra y le cantás arriba, sirve un montón. Pero digo que no sirve y que no me gusta cuando uno tiene que terminar un proyecto, excepto que el concepto sea tipo audiovisual. En un momento hay un actor hablando por celular. Bueno, eso sí, es indiscutible. O sea, si el concepto audiovisual nos dice, vamos a grabar porque el actor está con un celular, bueno, listo, eso está genial, pero si no, no. Eh, y después, bueno, los audios grabados por el estudio también dependen, porque vos me pones acá, creo que hasta el teléfono suena mejor. Bueno, eso puede ser, porque los teléfonos, en realidad la primera percepción es que los teléfonos están pensados para tomar la voz humana como si fuera el elemento principal. Entonces definen en las frecuencias la construcción de los micrófonos, y los auriculares y parlantes de los celulares tienen esa característica para entender la voz, porque es un mecanismo para escuchar voces y para hablar. Entonces digo, a veces uno escucha, si les digo, por ejemplo, hagan la prueba de dejar un mensaje por Instagram, pero grabado, esa voz suena súper aguda, como parece que está masterizada la voz. Nada que ver con el WhatsApp, en los mismos teléfonos que tienen ustedes. Yo a veces le digo a algunos amigos, medio en chiste, digo, mandame la canción por Instagram. ¿Pero cómo? Sí, poné el microfonito y grabá, no sé si podés un minuto, pero grabás ahí, porque ahí se escucha comprimido, brillante, como muy masterizado, muy exagerado. Entonces, eso también es un poco, eh, a veces eso es como contraproducente, pero a la vez también despierta la curiosidad, y a veces algunas cosas pueden quedar muy bien. Entonces digo, si uno se pone como en la cosa formal, yo grabaría en un estudio con micrófonos, con una placa de audio, con una compu, pero no con un celular. Pero ¿puede pasar que se grabe con un celular y que funcione? Sí, puede pasar. A ver otras. Sí, sí, exactamente. Lo que decís de la grabadora de celular contra WhatsApp se nota con un limitador de entradas. La mayoría, te diría. Fíjense que hay una época de las cámaras de fotos que empezaban a filmar, bueno, cámaras buenas, digo, no una camarita esas como chiquititas de viaje, sino una cámara buena con todo, pero cámara de fotos que también te permite grabar video. Esas cámaras vienen con unos micrófonos condenser pequeños, pero incorporados. Pero algunas vienen con limitador y otras no. Las que vienen sin limitador son esos audios que algunos teléfonos celulares viejos también pasaban, que era todo así explotado. Los shows en vivo parecían como unas licuadoras, no shows en vivo.
Entonces ahora los teléfonos vienen con ese compresor limitador que no permite picos. Entonces esto del limitador, que es algo que también quería hablarles para el máster, el limitador aplasta, entonces la señal se aplasta, pero no pica, no revienta. Entonces, eso ya viene por default en los últimos teléfonos, en la última tecnología, ya todos lo tienen. Entonces, eso es lo que hace que parezca que la voz está genial. eh, y bueno, a veces esas cosas que ya vienen por default funcionan como a favor de esta escucha de las voces, como le digo en los teléfonos. A ver, y el que narró la historia grabó. Además, los silencios de los chakras. Y bueno, la interferencia puede ser porque si tiene un compresor o tiene un limitador, levanta el silencio, se levanta el sonido ambiente, porque los limitadores que hacen, los sonidos más bajos y los sonidos más altos, los que se pasan, los bajan, y los que están por abajo los suben. Entonces hace esto. Entonces, si vos te callás, en vez de que esto se va para arriba, casi y decís, hola, ¿cómo están? Esa sería la forma. Si estaban viendo la pantalla, lo hice. eh, lo estaba mostrando un poco eso. Una vez que estaba haciendo una maqueta de tema, grabé la viola con el de colchón en el celu Samsung. Le puse Chill Down y un poco de Q. Y sonaba re bien. Súper limpio. Los micros de Samsung suenan ser mejores que otros celulares. Bueno, puede ser. Yo tengo un Samsung y la verdad que saca fotos y se escucha bien. Pero bueno, eso ya son. Es un sistema que no quisiera que sea una costumbre de, uy, qué bien que suenan los celu. Soy más clásico en ese punto. Bueno, a ver, le estaba contando, quiero ver si tengo, hablé del formato digital. Vamos a hablar de la imagen estéreo y sus puntos cardinales. Esto lo he hablado en varias cursadas sobre, nosotros trabajamos con un estéreo, pero en un estéreo hay puntos cardinales. Digamos, imaginándonos la escucha, ¿no? Tenemos por un lado L y R, que son los dos lugares de esos dos canales que son el máster, y tenemos la posibilidad de un centro, que sería el lugar donde, por ejemplo, está la voz, el tambor, donde están las cosas más importantes de las locuciones, si hay una peli, si los actores están ubicados en el espacio, a veces están más volcados según donde se vean en la imagen, pero si no, la locución en off va en el medio, en el centro. Entonces, si vemos en un estéreo, hay tres puntos cardinales a nivel horizontal: L, R y centro. Entonces, si tenemos en cuenta eso, nosotros podemos distribuir elementos de la mezcla de sonidos, todo en diferentes lugares. Por ejemplo, un clásico del estudio de grabación es cómo uno le gustaría escuchar la batería. Si estás tocando la batería o si estás viendo tocar la batería. ¿Cuál sería la diferencia? Hay varios factores que inciden. Si el baterista es derecho o zurdo, por supuesto. Supongamos que el baterista es derecho. Entonces, si el baterista es derecho, el hi-hat va a estar de este lado. Se toca así. Entonces, el hi-hat estaría a la izquierda y el ride, que es el plato gigante, el del jazz, por así decir, va a estar a la derecha, siendo uno el baterista que está tocando, siendo ver uno escucha que está tocando la batería como si estuviera tocándola. Ahora, si es una big band, tipo, no sé, por decir Luis Miguel, por ejemplo, uno ve al baterista tocando, entonces el baterista estaría al revés, tendría el hi-hat de la derecha y el ride de la izquierda. Eso se usa un montón. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hace? Quita elementos del centro del máster. ¿Tiene que ver con la mezcla? Sí, tiene que ver con la mezcla. Entonces, en la mezcla uno hace una panorámica para hacer una distribución entre la imagen entre izquierda y derecha y en las cosas que van en el centro o entre los extremos, porque si uno se fija en los DAW, a veces tenemos de 0 a 50 o de 0 a 100 puntos de posibilidades dentro de ese panorama de la imagen sonora. Entonces, ¿qué nos puede ayudar eso? Nos puede ayudar a repartir los elementos de la mezcla, entonces tener como, por así decir, extremos de los platos o los platillos o los ambientes de la batería, después meternos más adentro, tipo al 70 de cada lado las guitarras, después más adentro al 30 los coros, y después en el medio, en 0, la voz, y después, por ejemplo, si queremos separar del centro puntual, ponemos el bajo 5 para allá y el tambor 5 para allá,
y eso perceptivamente uno no dice, uy, está tirado el tambor para allá, está 5 para allá, pero después eso ayuda a limpiar ese espectro de imagen que estamos viendo. Ese sería el- la imagen, el espacio del panorama o la panorámica, para paneo se llama en las mesas y en los controles. Entonces, con eso podemos hacer una ubicación de, digamos, casi de 200 puntos, 100 para cada lado, de todo lo que sería la imagen sonora del estéreo. Pero también hay otro punto cardinal que es el frente y el fondo, por así decir. Fondo o profundidad. ¿Cómo se consigue eso? Tomar un poco de agua, perdón. Em, Cuando nosotros trabajamos en voces, por ejemplo, que es un gran punto de tener presencia, presencia llámese que está por acá adelante la voz, viene para adelante. Esto de ver el audio, es decir, ver para adelante. ¿Qué pasa? Nos da como, eh, ¿cómo adelantar las voces? Bueno, con un compresor, con ecualizaciones que realcen frecuencias que se venga para adelante la voz. ¿Y cómo hacer que haya profundidad? Bueno, la profundidad se consigue a través de reverbs, cámaras de ecos, algunos delay que tienen esa característica, porque hay otros delay que son rápidos y no tienen esa característica. Pero bueno, efectos que producen esa profundidad. Esa profundidad nos da entonces, tenemos el panorama del paneo y el panorama de acercar las cosas con un compresor o con el volumen o con el plano que uno le asigna de volumen a la parte y después agregar reverb para alejar. Entonces, también podemos alejar los extremos. Podemos poner, por ejemplo, sintetizadores, cuerdas que estén en los extremos y que no queden secos acá adelante, sino ponerle efectos para que se vayan para atrás. Entonces empezamos a tener una imagen mucho más amplia. Eso está bueno, pero eso va a depender de después cómo trabajemos el máster. Voy a ver eh, si el sonido 8D. Sí, no sé. A mí me da más como manejar ese al frente y al fondo y L y R y el centro. Entonces con eso sería eh, como las dimensiones de lo que de un estéreo, porque estamos siempre hablando de un máster estéreo, porque después existe, por ejemplo, el 5.1 que tiene la relación de dos parlantes, uno en el centro, dos atrás y un sublow que irradia para todos lados. Entonces eso, Waves NX hace codificación binaural. Yo lo tengo en el Logic, lo probé también y no sé, para mí me resulta como una reverb, porque finalmente todo es una reverb o es un delay. No, la música que sale por un parlante, el parlante son o es mono o es estéreo, y lo único que va a pasar es como una sensación ambiental. Eh, lo de la codificación binaural es la simulación de eso, entonces por eso digo que finalmente el estéreo tiene estos puntos cardinales que digo. No digo que estén ni bien ni mal, sino como que eh, eso en el Logic hay una parte que es como una salida binaural y el sonido en realidad pasa a perder definición y le aparece una reverb que lo lleva al lugar donde uno quiere ponerlo en función de lo binaural, pero mi experiencia no es, no sé, para los que estuvieron por acá, por Capital, en el Conex, había una experiencia de música holofónica con unos parlantes, y está bueno, pero no sé, yo fui, me gustó, me dio una linda sensación, escuchás cosas acá atrás, eso como si fuera el 5.1 también, qué sé yo, que uno está acá y escuchan las cosas atrás. Me acuerdo que una anécdota de ir a masterizar a un disco y el ingeniero del lugar tenía una configuración 5.1 y me dijo, mira, te voy a mostrar dos grandes opciones. Y me mostró un disco en vivo, no me acuerdo de qué banda, pero era que adelante, en los tres parlantes delanteros, LIR y centro, estaba la banda. Y acá atrás había público. Entonces uno se sentaba y se sentía como en el medio del recital. Y era muy lindo, bueno, una sensación linda. Entonces uno eso después lo miraba en un DVD y era como, bueno, tenías la sensación de 5.1, te sentías adentro del recital. Después otro ejemplo, me dijo, mirá este ejemplo.
Un disco de Santana, muy conocido de él, ahí no me sale el nombre ahora, que tiene Black Magic Woman. Bueno, no importa. Ese disco, 5.1. Pero Santana no hizo que armó la banda y la gente atrás. Santana armó o el ingeniero que trabajó en ese disco, armó como toda una repartida de cosas en los diferentes puntos cardinales del 5.1. Se fue con de aquel parlante atrás venía una guitarra así, después allá salió una voz, las percusiones aparecían por acá y después las partes B venían por atrás, era todo, eh, todo era como una cosa de que se cruzaban las cosas. Entonces lo que uno había escuchado de una canción que era linda, que decía, "No, yo, Black Woman, y de golpe era toda desarmada por estar tan espacializada. Ojo, eso. Entonces esa comparación siempre la uso en charlas y así como comentar y compartir. eh, Pasa eso, que uno a veces por desarmar el espacio y armar cosas locas, por así decir, se pierde esa magia de tener la música organizada en ese estéreo famoso, este máster que tanto queremos. A ver, ¿cómo logramos ese efecto? ¿Qué efecto te referís, Casatip? Parlante sonoro. Sacar un máster para 5.1, por ejemplo. No, lo que pasa es que un máster para 5.1, como te lo bien dice, como bien lo dice el 5.1, son 6 canales. Es canal 1, L, R, canal centro, 3, L y R atrás, 5, y 1 el sublow. Entonces, en el DAW, por ejemplo, el Pro Tools 10 lo tiene, vos tenés que asignar salidas múltiples para decir, bueno, el sublow va a recibir el bajo y el bombo, y le pones un filtro para que no pasen otras frecuencias y controlar el sublow, como un crossover se dice. Y después el resto de los elementos los vas paneando a gusto. Entonces eso es un trabajo de mezclar en 5.1. Es mucho más complejo y también tiene que ver con este diseño, estas dos opciones que les mostré, o sea, que les di, más que les mostré, que les dije, como escuchar desde atrás el público y ser espectador ante un show acá adelante, o eso de Santana, de cruzado, Abraxas se llamaba el disco, ahí me acordé, Abraxas, el disco Abraxas de Santana, todo cruzado, que de acá salía un tambor, allá venía un punteo, de allá venía una voz, una cosa rarísima. Eh, Nada, entonces es importante lo que les decía, lo de la imagen estéreo y los puntos cardinales. Después ahora les voy a hablar otro tema también con respecto al máster, que son los elementos de medición, búmetros y todo eso, y el tema de los LUFS, LUFS, que es el loudness. Y la diferencia es así. Los picos de los decibeles, el nivel de los decibeles es lo que da picos. O sea, si nosotros nos pasamos de cero, aparecen los picos. En cambio, el loudness tiene que ver con la percepción del oído-cerebro. No tiene tanto que ver con una medición. Se mide, por supuesto, pero es la fuerza sonora. Yo vi y escuché y participé de un montón de lugares y nunca me va quedando en claro bien qué es ese loudness, que un amigo me dijo, el loudness es cuando vos en el equipo de música antiguo apretabas y te daba más volumen para escuchar la música bajita y tener como si fuera un realzador de graves. Entonces es un realzador de fuerza. Entonces tiene más que ver con lo que le pasa a uno en la percepción que con lo que realmente es la medición. En cambio, el nivel de sonido, que mide decibeles, eso sí tiene que ver con una medición, o RMS también, otras cosas, formas de medir. Entonces, ¿qué pasa con las plataformas digitales? A partir de un tiempo se arma una especie de protocolo, por así decir, de broadcasting, que es la forma de transmitir todo lo que es podcast, radios, televisiones, todo. El clásico fenómeno de que estamos viendo una peli y cuando viene la propaganda sale volando y la peli no se escucha, o el programa de televisión que suena fuerte y las propagandas salen fuertísimas, o sea, todo se descompensa todo. Entonces, para, entre comillas, globalizar y generar un volumen parejo en todo, se habla de este estándar de los LUFS. Y por ejemplo, el clásico, para nosotros que estamos trabajando en música, pensando en, en terminarlas en plataformas digitales, iTunes, Tidal, Spotify, bueno, todas las que están dando vueltas, YouTube Music, Claro Music, bueno, en fin, Google, Play, bueno, hay miles. Todas están pidiendo como concepto
de trabajar la música en menos 14 loops. Entonces se mide ese proceso a través, no sé, en mi caso yo lo hago con un plugin que se llama Ozone, que es un plugin que se sirve para masterizar, y lo pongo en el máster. ¿Qué pasa esto? ¿Hacia dónde voy? Hacia la explicación de las canciones están mezcladas, todo, y en el máster no hay nada. Y después en el máster uno puede aplicar compresores y limitadores. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un compresor y un limitador? Tampoco voy a hacer una extensión gigantesca de todo, porque hay mucho para hablar y tenemos un rato. Pero sí completarles esto. Un compresor se utiliza para que la dinámica entre los más bajos y más altos picos de las transientes se acomoden. Hay varios factores que inciden, por supuesto, pero la idea es que le puedo subir lo que es bajo y esto le va a dar mucha fuerza, o lo que está con mucho movimiento, aquietarlo. Entonces tendría fuerza y esto estaría más quieto. Entonces el compresor sirve para dar fuerza, dar presencia, controlar las diferencias entre sí de los elementos de cada canal del multitrack. Pero a la vez también incide si uno pone un compresor en el máster. Yo, por ejemplo, en los máster siempre uso un compresor que se llama API 2500, API, que es un bus compresor. ¿Qué es un bus compresor? Es un compresor que acciona a partir del estéreo. Entonces, eso sí se lo pongo a las canciones o a los trabajos, porque tengo para editar Final Cut, y Final Cut me toma los plugins que tengo de audio. Entonces, si trabajo algo en Final, puedo poner esos plugins. Por lo general, pongo, como siempre les digo, un API 2500, que es un compresor bus compresor, que trabaja en estéreo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno pone un compresor en un solo canal, trabaja en ese canal y listo. En cambio, si lo pongo en el bus compresor, trabaja en el estéreo. Y por más que tengamos diferentes sonidos de diferentes lados, no es, la sensación, la lectura va a ser donde encuentre el pico más alto, el compresor va a actuar de igual forma en ambos lados. Entonces eso, indefectiblemente, nos balancea la señal, nos deja una señal como pareja. Por más que acá haya una guitarra fuertísima, se va a ir para abajo y va a hacer que la compresión sea igual. Eso a veces genera que las mezclas se tuerzan. Cuando la mezcla está torcida es porque el sonido que está generando eso está muy fuerte, de más. ¿Por qué? Porque hace actuar demasiado el compresor. Ustedes me imagino que saben, pero bueno, si no les digo, los compresores actúan por el nivel de entrada que le envía el audio. Eso es súper regulable. Podemos regular con más ataque, menos ataque, release, umbral, todo. Pero los compresores, cuando uno le manda señal, hacen que actúen más o menos. Entonces, cuando hay algo que está mandando señal de más, los compresores actúan mucho. Entonces, eso genera a veces situaciones de, no sé, no agradables. O que quedan loudness war. Sí, señor. La guerra del loudness. Bueno, hablando de eso, leí artículos y todo eso, por supuesto, y intercambié muchas palabras con colegas. Entonces me dicen, bueno, vos qué haces, Rafa, terminás en menos 14, y yo digo, no, yo trato de que el promedio esté por ahí, pero me voy un poquito más arriba. Antiguamente nosotros mezclábamos para hacer CD, discos digitales. Cuando hacíamos CD, el loudness estaba en, no sé, menos 6 luf, menos 7 luf, no, menos 14, menos 6, súper arriba. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está bien o mal de esto? Es pura distorsión, sí, pero la verdad, ¿sabes por qué es pura distorsión? Cuando vos escuchás un CD que está en menos 6 luf, está impecable, está maravilloso. O sea, el ejemplo es el disco ese de Metallica, tan famoso, que tenía problema con la Play, no sé, con el Guitar Hero, que la versión del Guitar Hero sonaba mejor que el disco, bueno, todo eso. O sea, ahí está la guerra del loudness war. Lo que digo es esto. eh, Cuando uno trabaja para un CD, el CD se banca ese loudness, esas 6, queda perfecto, se escucha bárbaro, está buenísimo. El problema es que todas las plataformas digitales a las que subimos música tienen algoritmos de limitación y de compresión por default. O sea, como si fuera ese mastering, mande su track, se lo devolvemos masterizado. Yo no estoy para nada de acuerdo en eso de que uno manda un track y te lo devuelve masterizado a una máquina. Porque como hemos dicho y vemos partes, las canciones tienen estructuras, una introducción, un estribillo, entonces cada parte tiene una forma de, no se puede poner un preset y que diga esto es. Eh,
o se puede hacer, pero es muy robótico, por eso no estoy de acuerdo con ese mastering así, por eso considero que la gente que hace mastering tiene otro apego, tiene otro tratamiento, puede hacer que en esa zona de la canción esa compresión que estaba muy fuerte se atenúe, por automatizaciones, por supuesto, entonces eso se pierde la parte humana, como vos decís, la sensibilidad de la mezcla y el arte del máster, por supuesto, yo creo que pasa lo mismo. Entonces, volviendo a esto del Loudness Word, digo, ¿qué pasa si nosotros entregamos un trabajo en 9, menos 8, menos 9 loops y lo subimos a las plataformas? El algoritmo reacciona. ¿Y se acuerdan lo que les decía del bus compresor? Que si había algo que de un lado picaba en punta, se bajaba todo. Entonces, pasa que cuando uno pasa la música con mucho loudness, se aplasta y esa aplastada genera una distorsión. No sé si ustedes alguna vez probaron de agarrar un L2, un limitador, y darle threshold para abajo con todo y la canción revienta, pero revienta. Bueno, eso, medio como para entenderlo rápidamente, eso es lo que generan las plataformas. Las plataformas tienen un algoritmo de compresión que deterioran los temas o los que están muy bajitos los levantan. Entonces, es como que vos tires lo que tires en las plataformas, ellos automáticamente hacen esto. Tuc, 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 tuc. Si vos te pasás de 14, la plataforma te lo aplasta así, distorsiona, suena todo, parece una virulana de metal. Y si te vas como menos 24, suena bajito, que no les alcanza la fuerza para subir. Entonces, bueno, y no tengo compresión. Claro, bueno, sí. Spotify es menos 14 y YouTube es menos 13, exacto. Para mí, YouTube suena mucho mejor que Spotify, pero paga mejor Spotify que YouTube para los músicos que son autores. No, lo que digo es que esta ululación que decís vos, Samuel, de a 12 luf y no tengo compresores en el máster y en otras partes estoy a menos 16. Claro, la ululación existe en las canciones tienen dinámica. Vos empezás con un tecladito y después tienes una banda de 3 guitarras, 2 percusionistas, batero y 3 cantantes, y bueno, eso va en menos 20 luf. Entonces, ¿dónde se ve esa medición? Esa medición se ve en el punto más alto de la canción. Entonces, todos sabemos que, bueno, a ver, bueno, el punto más alto es en el estribillo o en este lugar donde está el solo, que se prende fuego todo, como se le dice en la jerga. Entonces, en ese lugar ahí hay que medirla hasta dónde se va a ir para arriba la canción. O decimos, bueno, la canción se va para arriba hasta menos 11, menos 10. Bueno, listo, es el lugar que explota, se va a menos 10, pero si no, después en el resto de la canción va a estar entre menos 16, menos 14, 15, 13, 12, ahí se va a 12, a 11, entonces se hace eso. La diferencia entre tener menos 16 y menos 12 se puede aplastar con un compresor, con el formato glue o pegamento. ¿Qué haces? Vos pones un compresor agresivo, porque también depende del género musical, esto lo hablé hace un rato, o sea, si vos tenés un género musical como en ukelele, voz y una flautita, no tenés una cosa para comprimir porque queda como medio como robótico, deteriorado. En cambio, una banda con mucha presión, con sonido de bombo, tambor, guitarra distorsionada, necesitas comprimir porque si no es inatajable, como se dice. Entonces, esa diferencia podría hacerse con un compresor que agarre todo, con un compresor con un release largo, porque cuando el compresor agarra, después suelta. Bueno, si vos le pones un release largo, el compresor agarra y no suelta. Entonces, cuando el compresor agarra y no suelta, las frecuencias se van quedando clavadas en la primera lectura y quedan ahí. Entonces, eso hace que lo que está por debajo de 16 loops se vaya para arriba. También eso te tiene que gustar, porque finalmente todo, absolutamente todo lo que estamos hablando, todo lo que se está diciendo, van para un lado. Y esto es muy importante lo que voy a decir. Todos estos procedimientos se definen en cómo suena el mix o el master y qué es lo más agradable dentro de los seteos que uno está tocando. Esto está buenísimo, esto no. Y a dónde quiero llevar la canción, la música, el audiovisual, todo es como decir hacia dónde va todo esto. Es la percepción de uno. Por eso les hablé de los parlantes, por eso les hablé de la imagen, por eso les hablé de las compresiones y por el tema de los loops, todo esto, como que todos estos conceptos se unen en un todo y finalmente están en la idea de lo que a nosotros nos pasa como los encargados de mezclar y realizar esos masters. Entonces decimos, bueno, entonces volvemos a hacer sobre los loops.
tenemos ese rango de entre, si nosotros mezclamos en menos 14 de luz, te queda bajo, pero si vos en un equipo le das rosca, la canción está clarísima. Eso lo he hecho con canciones mías. Les pongo un ejemplo que es canciones de mi banda, las subí en menos 9 luz y estallaron, lo tuve que bajar y volver a subirlo en menos 14 y mejoró un montón. O sea, probando en Spotify, ¿no? Porque siempre es como el main. Después, no sé, en YouTube suena todo bastante mejor, tiene mejor banca de luz más altos, digamos a menos 13. Y después YouTube tiene esta particularidad de este formato que les decía H264 AAC, que son las compresiones como un MP3, pero del formato H264 de imagen. Entonces ahí se embeben las cosas y suben. ¿Qué pasa con esto? ¿Se acuerdan lo de que les decía también, lo de mantener los formatos? Cuando, por ejemplo, uno le pasa a la gente que está editando un video, clip o una pieza audiovisual, a veces los software que usan, no sé bien el Premiere, pero en mi caso me pasa con el Final Cut. Yo termino un máster en Final Cut, lo tengo ideal, todo, menos 0,3 picos, con un limitador, que es a diferencia de un compresor, un limitador es eh, un sistema para manejar el nivel máximo sin superar el 0 decibel para distorsionar. O sea, uno pone un limitador, baja y pone un techo y dice, esto va a estar hasta acá, hasta menos 0,3, por ejemplo, por debajo del 0 decibel, y toda la música que pase va a ir hasta ese lugar y punto. Entonces esa es la única forma donde uno puede con un limitador hacer que ese audio quede controlado y no haya por arriba de 0,3 nada, porque el limitador se encarga de atajarlo, y si algo se va por arriba, lo comprime, o sea, baja la ganancia, haciendo esto como siempre con el sistema de los limitadores, eh, como si fuera un compresor, pero con un techo que dice hasta acá. Esa es la diferencia. En cambio, un compresor a veces tiene volumen y se pasa. Entonces hay que saber manejarlo, si está bien, si está mucho, si tiene mucho input. O, por ejemplo, a veces es mejor tener menos input y el compresor labure menos agresivo, y a ese canal después subirle el volumen. Porque si uno lo quiere subir con el compresor, finalmente va a clipear. Y siempre que hay un clip en cualquier lugar de la mezcla, hay un ruido digital. Obviamente digo la mezcla porque siempre lo vemos en el DAW, ¿no? Pero digamos, con respecto a eso, ¿cómo hacer que todo eso después se traslade al máster? Nosotros tenemos que ir viendo que nada se ponga en rojo, o que esté todo mezclado en un balance, que después, si yo el máster lo pongo en cero, eh, probablemente siempre haya picos. Entonces el máster, lo que yo hago generalmente es casi automático. El máster lo pongo en menos 6 decibeles. Menos 6 decibeles. Entonces todo el balance de la mezcla tiene que trabajar en menos 6 decibeles. Si yo pongo el máster en menos 6 decibeles y la mezcla se va por arriba de cero y pica, estoy mezclando fuertísimo, no sirve, se va a distorsionar, no va eso. La idea es que todo el multitrack de sonido, de grabación, de voces o de sonido directo para los audiovisuales, todo eso vaya a un máster que esté en menos 0,6 y esté con una dinámica interesante. Si mezclamos con la dinámica interesante, después hay tiempo de levantar esa dinámica para que después, con un compresor o con un limitador, terminar un lindo máster. Muchos de amigos y colegas que trabajan en su home studio tienen ya en el máster esos menos 6, y después que está medio armado, ponen el Ozone, que es un plugin que tiene un montón de procesos para masterizar, y levantan las canciones ya tipo audio final con el limitador, que es el último de los pasos. Eso también les quería decir. El limitador, que es el arquero que pone el techo, es el último de todos de la cadena de procesos que hay. Ecualizar, espacializar, porque hay plugins que abren más el espacio sonoro. Después tenemos compresores multibandas por bandas sectorizadas. Después tenemos ecualizadores post compresión o precompresión. Bueno, todos los que quiera, hasta incluso en el Ozone hay también como una reverb de mastering, como para dar un espacio, como les decía, a la profundidad, para profundizar algo en alguna frecuencia. No es que uno pone una reverb y entra en todo el rango. Decimos, bueno, voy a poner una reverb en 200 o en 300 Hz para que los graves, medios graves, tengan profundidad y no se pongan tan duros al frente. Bueno, pum, se le agrega eso. Después se le pueden agregar
armónicos de distorsión, como si fuera un aura, el exciter, como se decía antes, pero si no son unos armónicos que le dan como una especie de drive a ciertas frecuencias que uno elige, que eso se puede, no a todo, porque si a todo le pones todo, es un enchastre. Siempre la teoría del trabajo sobre los plugins es poner un poquito de cada uno, y si hay que poner 3 compresores en pocas medidas, es mejor que uno a tope, porque todo eso finalmente lo que genera es realzar lo plástico, por así decir, de las placas de sonido. Tienen que ser muy buenas calidad o de estudio, hablemos de una Symphony, hablemos de Universal Audio, Apollo, eh, qué sé yo, otras cosas, racks Avid de Pro Tools de los últimos que hay, que son carísimos. Yo también entiendo que tengo que acercarme al home studio, al estudio casero, a un estudio que ya tiene algunas cosas. Eh, tenés una Symphony Bar en TVR, ahí va. Eh, o trabajaste ahí. Sí, ok. Tenés una, bueno, la Symphony de Apogee es un rack así hermoso de 8 canales que, bueno, tiene una calidad de conversión. Yo tengo la Duet, que es la más chiquitita, a ver si se ve ahí. Bueno, no se va a ver, pues está toda llena de cables. A ver. Esta, esta chiquita que ven acá con una perilla acá, que es bueno, acá tengo conectado todo lo que estoy hablando. Eh, la verdad que la calidad de conversión es terrible. Estoy hablando por un 58 y se escucha, yo lo escucho con un brillo que no había escuchado nunca. eh, con una definición súper bien de graves, limpio, un audio limpio. Esto es importante. Si nosotros después con los plugins nos pasamos de por todos lados, miles de plugins y todo fuerte, se va a hacer como, se realza la digitalización. Finalmente el pasado de analógico a digital se realza. Entonces digo, si usan plugins y si quieren usar muchos, pueden usarlos. Lo ideal sería que desde la toma de grabación, he notado que no tiene oversampling. ¿Qué sería oversampling, che? Como ruidos de samplear. Al estudio de Music Sony 2. Ah, bueno. No sé. Hay cosas que me dicen que no sé de qué me están hablando. Pero bueno, un poco me gusta. La idea es compartir esto bueno, cómo seguir con el tema del máster. Estábamos hablando, yo les decía, sobre la limitación, que es el último de la cadena. Toda la cadena de plugins que pam, pim, 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 pim. Lo último, lo último es el limitador. ¿Por qué? Porque todos los procesos que hagamos previos pueden tener los desbalances o los picos que querramos, pero el limitador, como último paso, nos va a atajar en la cadena, entonces eso hace bien. Eh, entonces, para trabajar en estaciones y compresiones a 4400. Eh, no sé qué. Sé que hay dithering para compensar eso, pero no sé si te referís a eso o si es aliasing es un plugin. No lo sé eso. Cuando trabajamos en buscar el máster, a veces ya va terminando y, como les quería decir, termina los audios a un nivel ya como de -0.3, como ya masterizado, dentro del máster. Cambio, si uno quiere, por ejemplo, hacer mezclas para que después lo masterice, entonces está bueno que ese nivel que les decía de -6 dB, mantenerlo, poner, si querés un compresor, si quieren un compresor como para algo, un detalle, como para que le dé una fuerza, como yo, por ejemplo, el API 2500 lo pongo ahí sin incidir en el volumen, sino más bien incidir en el balance ese que les decía, de que cuando la diferencia de lado se aplasta de igual forma en el compresor, y eso le da una unidad sonora que finalmente eso que decimos que aplasta en realidad nos trae para adelante cierta patada que tienen los API, que a mí me gusta un montón, por eso lo uso. Entonces digo, si voy a masterizar, esa mezcla la dejo -0.6 y se mantiene ese rango dinámico un poco controlado por ese API que a mí me gusta, y si no, suelto y tienes toda la dinámica, y eso lo llevas a un máster y en el mastering se hacen los procesos. Pero hoy en día se labura en home studio, en la casa. Uno no va a mandar un tema para que lo mastericen, por varios factores costos, factores necesidad de terminar las cosas ya, factores de no saber a quién mandárselo porque todo sale carísimo. Bueno, no sé, para mí el tema de presupuesto
en la producción incide un montón, entonces eso va variando las producciones, si es una producción más hogareña, si es una producción como con presupuesto, si es una compañía detrás que paga todo, que pasa cada vez menos, y una compañía discográfica, ¿no? Siempre la autogestión, entonces digo, bueno, entonces a veces en esos temas lo que uno puede hacer es, opción uno, terminar esa mezcla, llevársela a un estéreo y masterizar en otra sesión, que eso le viene bien para tener la mezcla desglosada y todos los procesos que tenga de plugins y automatización de la mezcla para tener ese máster final y llevarlo a una nueva sesión para masterizarlo. Y si no, después está lo otro que es en la misma sesión, si la máquina tiene rendimiento, si se la banca, meter procesos como para que ya hacer un finalizer, ecualizar ese máster estéreo, comprimir ese máster estéreo, limitar ese máster estéreo. Entonces, cuando eso está hecho, les digo, me lo llevo así, que está impecable, -0.3, todo, me lo llevo al Final Cut, lo pongo en el Final Cut, ping, clipea. Entonces digo, todo esto que estamos hablando, después finalmente hay que ver en la experiencia qué nos hacen los software. Yo entro con el Final Cut, un tema masterizado, -0.3, que está buenísimo, está mezclado todo para que me hagan un clip, lo pongo en el Final Cut, clipea. Tiene pic rojo. ¿Qué hago? Le tengo que bajar 1 dB. Entonces, cuando voy al audio, tengo que bajarle menos 1 dB, no -0.1, menos 1 dB o -0.5, la mitad de 1 dB para que no se ponga en rojo en el búmetro del Final Cut. Entonces, FatFilter 2 tiene medidor de True Peak, exacto. Es lo que decís vos, pero la verdad que a mí me pasa esto bueno, encontrarme con la experiencia en el momento de qué hacemos. Entonces digo, bueno, o bien termino dentro de los masters, los términos más bajos, en vez de que estén en -0.3, los pongo a -1 directamente, -0.1, no, menos 1 dB, pierdo 1 dB, pero después yo sé que en el clip eso va a estar bien, porque si yo le mando a mi gusto, lo ponen las personas que trabajan en la compaginación de video, no le dan mucha bola así como viene o como va, lo ponen y listo. Entonces eso, ¿qué hago? En algunos casos hice esto. Mando el tema con un poco de margen para que después se suba a 0, a -0.3 dentro del Final Cut, en este caso, porque en el Premiere no lo pude hacer porque nunca me lo pude instalar. Entonces lo hago en el Final y ¿qué hago? Entrego el estéreo, el master de estéreo, puesto de una forma, por así decir, a -1 dB, y esa diferencia después le aplico un limitador dentro del final, que tengo la opción de hacerlo, y lo llevo hasta ese punto de -0.3 dentro del final, porque si yo llevo algo que está limitado por afuera, el final me lo ve en rojo. ¿Qué es lo que dice Samuel? Que es el true peak, que son esos picos que se ven, que están en la sesión más allá del limitador. Pero en cambio, a mí eso un poco me confunde, porque si yo entiendo que el limitador es el último de los pasos y me dice que todos los picos van a estar en -0.3, el true peak en realidad, ¿qué es? O sea, tendría que ser -0.3. Entonces, a mí eso me llama confusión. Pero para que no se confundan es, bueno, haga su propia experiencia. Saque un tema y lo lleva al DAW para editar imagen que ustedes quieran, y fíjense si cuando lo ponen, te respeta el pico que vos tenés en el DAW de audio. Bueno, a mí me pasó esto con el Final y era contarles para encontrar esta sensación de decir, bueno, entonces me tengo que adaptar a que los máster que voy haciendo para estos videos los saco un poquito, porque aparte si decimos -0.5 de audio en un máster final comprimido y limitado, a nivel perceptivo es casi nada. Hay que mirar por comparación. Comparación. ¿Qué es la comparación y qué cosas tienen de importancia? Cuando nosotros trabajamos en nuestro DAW, en nuestra placa de sonido, en el caso yo, por ejemplo, escucho el Pro Tools y después digo, bueno, voy a ver cómo está el tema de, no sé, de The Clash, que me gusta tanto porque estoy grabando una banda media ska rock, a ver cuál podría ser. ¿Dónde lo escucho? No agarro un celular, pongo un mini plug y lo enchufo y escucho el celular, o le pongo el celular al micrófono y escucho. No, no, no. Tendríamos que estar escuchando en la misma placa, en este caso de la Apogee. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo, por ejemplo, en la compu ahora tengo en esta placa que está como maestra del audio de todo lo que está sonando en la computadora. Ya sea eh, el Zoom que estamos haciendo, el Pro Tools, el Spotify. Entonces, bueno, la idea sería tener en cuenta que para
trabajar por comparación, que es muy importante, está bueno. Uno cuando escuche algo que dice, uy, qué bueno que está esta canción, me gustaría mezclar así. Como yo les pido algunas veces a los artistas, digo, mandame algo de referencia que vos te guste, para tener saber, porque, no, a mí me gusta el rock. ¿Y qué? El rock, qué sé yo. Desde Led Zeppelin hasta Muse, tenemos para hacer un recorrido pasando por los Beatles, qué sé yo. O sea, encima con las variabilidades que hay. Entonces les quiero decir que cuando encaren algún proyecto que les interese tener resultados, trabajen con comparaciones, busquen alguna, por ejemplo, en el digo Spotify, que esté sonando por la misma placa que estamos sonando. No enchufarle no sé, un Discman o un iPod a una mesa para que siempre tiene que pasar todo por el mismo entorno, para que la comparación sea lo más exacta posible. Y si no, importar el track y tirarlo adentro de la sesión. Si tienen el disco, o si lo descargan o lo consiguen, pero no un MP3. O podría ser que, bueno, un MP3, entre comillas, zafa para este tipo de cosas. Porque por más que sea MP3 va a sonar tremendo. Se me secó la garganta, disculpe. Entonces digo, es importante la comparación, es muy importante comparación, porque en la comparación uno, no sé, por ejemplo, el otro día estaba mezclando un tema de funk, así, de una banda que me gusta como medio como funk, medio Jamiroquai. Y dije, voy a traer un tema, y puse un tema de Bruno Mars. Buah, ahí casi renuncio, porque la distancia hacia donde íbamos era demasiado. Entonces dije, bueno, eso me ayudó a repensar toda la mezcla, a trabajar los graves de otra forma, poner las voces en un plano que no estaban o que estaban muy, muy nasales y eran más brillantes, más agudas. Entonces, no, no es que estoy diciendo, che, mezclen como Bruno Mars. No sé, son muchos años de experiencia, son estudios, es otra cosa, pero desde el home studio, mirar eso, desde el estudio de personal de cada uno, de sus casas o donde tengan el área de trabajo, mirar eso y decir, wow, podemos ir para este lado, o podemos ir por ahí, podemos música vieja, pones un tema de Led Zeppelin y parece que no tiene graves, a comparación de lo que pasa en el rap y en el hip hop. Por eso les decía que las diferencias entre los estilos inciden sobre cómo uno trabaja. Entonces, en este caso, yo mezclaba un funk y apareció un Bruno Mars con un bajo sintetizado que tenía unos sub-low que yo le decía, pero estos pibes no tocaron esto, ¿qué hago? Entonces al bombo le agregué un poco de low, al bajo lo puse más abajo, y entonces ese sub-low no era igual a de Bruno Mars ni loco, porque no podía llegar porque es un instrumento que no estaba grabado, que es un bajo sintetizado, que da unos graves apabulladores, por así decir. Entonces lo logré compensar, acercarme, y esa sensación, como les decía, lo que a ustedes les pasa, lo que cada uno piensa y lo que cada uno, la decisión que toma de que si hago esto está bueno. Pero antes de dar ese paso hice algo muy importante. Hice arriba, sesión, guardar como. O sea, la que ya había hecho la dejé y abrí otra sesión. Y así sucesivamente. Cada vez que hagan un cambio que digan, hoy me pongo a hacer algo experimental, sesión nueva, sesión nueva. Total, todos los DAW tienen backup, se puede poner file session para que tengan backup de sesiones en el Pro Tools, y en los demás también tienen sesiones que se van guardando. Entonces, cuando, no sé, la canción se llama Fab Filter, bueno, Fab Filter versión 2, Fab Filter versión 3, Fab Filter versión 4. Entonces, cada versión, o decís, bueno, versión con sublow, versión sin la voz, o sea, van salvando sesiones. Total, ¿por qué les digo esto? Porque en el momento de mezclar final para el máster, todos los plugins que tenemos puestos, Virtual Instrument, MIDI, no sé, todas las automatizaciones están a pleno de uso del rendimiento, y es el lugar donde más se cuelgan las compus. Donde más se cuelgan las compus es en las mezclas, no en las grabaciones. En las mezclas, cuando uno mete proceso a lo loco, es donde más se cuelga, porque uno dice, bueno, tengo una canción con 8 cantantes. Bueno, listo, 8 Melodyne. Y bueno, algunas compus funcionan, otras no. Entonces digo, por eso. Entonces hay que empezar a hacer, reinventar posibilidades. Así que bueno, en definitiva, la idea del máster es, bueno, trabajarlo. Hay varios, les tiré como toda una paleta de funcionalidades. A algunos les quedó una pregunta, estamos ahí a punto de terminarlo, pero digo, para que más o menos si alguien me quiere preguntar alguna cosa. En la limitación en un mastering es como casi la herramienta fundamental de un mastering.
hay que limitar, porque si vos en la masterización le querés dar fuerza o darle volumen, vos podés darle volumen a través de un supercompresor valvular externo tipo CLA2A o no sé, ahora hay unos que son de Shadow Hills, que es un compresor, que es un rack así de tres lugares con perillas para tener una primera compresión suave, una segunda compresión más agresiva y una tercera compresión tipo de-iser. O sea, son 3 compresores dentro de uno, todo con una configuración que después finalmente necesitas ir a un limitador. Porque si eso te pasás, en los picos se va para arriba y si se pasa de cero. Cuando se pone por arriba de cero, distorsión digital. Entonces eso, digamos, el limitador, que es el arquero, como si fuera escribir el techo, es decir, hasta acá, eso es clásico y fundamental en la masterización. Pero el máster uno lo puede poner también como, sigo pescando mosquitos, perdón. Eh, Uno lo puede poner en el máster, en ese máster que tenemos, en ese canal de máster, agregarle ahí un compresión, un limitador. ¿En cuántos había que exportar el máster? No, el máster va exportado al volumen máximo con el limitador puesto, el máster. Porque o sea, eh, no es que uno, y lo que digo es como esto, el máster, yo les dije 2 opciones. Una opción menos 0,6 dB, menos 6 decibeles, para que después eso vaya a masterizar, o ya dentro de ese mismo máster le ponemos efectos como para darle un audio final. Ambas versiones son renders dentro del DAW, salvo que uno tenga externo, sale por un estéreo y se va a una grabadora externa, o por ejemplo yo tengo, no lo tengo acá, pero tengo un pre externo y un compresor externo, entonces salgo con un estéreo, comprimo y levanto color valvular y vuelvo, y cuando vuelvo entro y ahí limito dentro del DAW. Entonces el render no es un render, es una grabación. Pongo a grabar en un canal de entrada. ¿Me siguen? O sea, se hace como, digamos, como la old school, que era grabar lo que pasaba por la mesa. O sea, cuando uno tiene una mezcla en una mesa tipo API, NIV, eso, vos tenés multitrack y todos esos canales, ese estéreo se graba dentro del Pro Tools, un estéreo. En cambio, cuando uno renderea dentro de los digo Pro Tools o cualquier DAW, ¿no? Cuando uno renderea, estás dentro del software y el software hace un pensamiento, piensa y te hace todo lo que vos hiciste. En ese render podemos renderear para ir a masterizar el máster, o se puede renderear para directamente ya tener ese audio final, como vos preguntabas, a cuánto hay que exportarlo. Bueno, ese es el export a 0. O sea, no se se exporta y el proceso, el último proceso es el limitador que nos da ese pico de menos 0,3, el pico ideal para mí. Esto me lo explicó un masterizador que se llama Gustavo Furcade, que trabaja en Step Ahead Sounds, me explicaba que poner el menos 0,3 era que si uno ponía menos 0,1 sería una lógica, pero estaría como en un error digital que genera picos por afuera de esa ideal. Así que me dijo, vos pones menos 0,3, que es el lugar, y siempre todos mis mastering desde esa época, mastering y masters, terminaron en ese decibel. Bueno, excelente charla. Bueno, gracias, Bar. Gracias también a todos ustedes por el escucharme, compartir esto. Soy un poco, como digamos, del oficio, no tanto de lo técnico, se habrán dado cuenta. Grabé muchos discos, hice muchas producciones, mucho trabajo en mi casa, muchas cosas, así que bueno, nada, espero que haya servido, espero que clipeen todos los masters. No, no, ya tienen un montón de datos. No se olviden de las espacializaciones, no se olviden del lugar físico donde escuchan, complementarse con auriculares. Los parlantes en las esquinas, prohibido, no van en la esquina. Estos acá tienen espacio. Lo de la pared contra atrás se puede regular, pero después lo demás, no.